Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver qué son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces, consideramos x es un elemento de Rn, lo vamos a anotar x, pero va a representar este punto con variables desde x1 hasta xn, y vamos a tomar una función u que vaya desde Rn hasta R. Si recuerdan en cálculo 2, por ejemplo, nosotros podemos calcular las derivadas parciales de esta función u, ¿sí? Que era, por ejemplo, calcular la derivada de u respecto de una determinada variable. Esto es una derivada de primer orden y después también estaban las derivadas de segundo orden. Acá estábamos derivando la u respecto a la variable xj y después respecto a la variable x. Entonces, si tenemos una ecuación de esta pinta, ¿sí? Donde f, ¿sí? Es una función que relaciona las variables espaciales, x1, xn, la función u, las derivadas de u, hasta el orden que yo quiera. Entonces, algo de esta forma, donde u es nuestra incógnita, es lo que se denomina una ecuación diferencial en derivadas parciales, que es lo que vamos a estudiar en esta materia. Entonces, para resolver este problema, generalmente la ecuación tiene que venir acompañada de otros datos, ¿sí? Que son parte de nuestro problema. Un dato que aparece es el dato de contorno. Por ejemplo, si estamos estudiando cómo se disuelve un soluto en un solvente, el dato de contorno te habla de las condiciones que tiene el recipiente donde está pasando eso. O, por ejemplo, en nuestro problema puede venir acompañado de datos iniciales. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo está evolucionando ese soluto que se está disolviendo en el solvente, entonces tengo que saber cómo empezó el sistema. Si ya está un poco mezclado o si no. Entonces, esos serían los datos iniciales. Entonces, a mí me van a dar una ecuación diferencial con datos de contorno o datos iniciales y yo voy a querer estudiar eso. ¿Qué tipo de cosas me interesa saber? Bueno, el primer objetivo es encontrar una solución de la ecuación. Normalmente es algo bastante difícil encontrar soluciones de una ecuación diferencial en derivadas parciales. Nosotros durante la materia vamos a estudiar ecuaciones que son muy clásicas, ¿sí? Ahora las voy a mencionar en un ratito. Entonces, para esas ecuaciones en particulares y en dominios en particulares vamos a poder mostrar una solución. Pero lo común en ecuaciones es por ahí asegurar que la ecuación tiene una solución, pero no podemos mostrarla explícitamente, ¿sí? Una vez que ya sabemos que la ecuación tiene solución, entonces nos interesa estudiar, bueno, si esa solución es única o si hay multiplicidad. Puede pasar que la ecuación tenga 2 soluciones, 3 soluciones, 4 soluciones, infinitas soluciones, ¿sí? Y otro tema de interés es lo que se llama la dependencia continua de la solución. ¿Qué quiere decir? Supónganse que ustedes tienen una ecuación diferencial con cierto dato inicial, ¿sí? Y yo encuentro una solución de eso. Pero ahora yo perturbo un poco el dato inicial y tengo una nueva ecuación diferencial y vuelvo a encontrar la solución de eso. La idea es que si yo, cuando perturbé el dato inicial, los datos iniciales están bastante cerca, es esperable que las soluciones se mantengan bastante cerca. Eso quiere decir dependencia continua de la solución. Que si yo perturbo mi problema un poquito, la solución que obtengo es también una solución perturbada un poquito. Bien. Entonces, ahora quisiera contarles qué tipo de ecuaciones vamos a estudiar durante este curso. Entonces, u va a ser una función de Rn a R, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos calcular el gradiente, que se acuerdan que era el campo vectorial, cuyas componentes la primera componente es la derivada de u respecto a la primera variable, la segunda componente es la derivada de u respecto de la segunda variable, y así hasta la variable enésima. Y también, teniendo esto, se puede definir el operador laplaciano, que es un operador que va a ser muy importante en esta materia,
que se define de esta forma, se define como la divergencia, ¿sí? Que es el operador que aprendieron en cálculo 2, la divergencia del gradiente. Entonces, este operador va a aparecer en todas las ecuaciones famosas que vamos a estudiar en la materia, que son las siguientes. Una de las ecuaciones es la ecuación de Laplace, ¿sí? Que es laplaciano de u igual a 0 en un dominio omega. Otra ecuación es la ecuación de Poisson, que es la misma ecuación, pero ahora en vez de estar igualado a 0 va a estar igualado a una f. ¿Sí? Estas son una de las primeras ecuaciones que vamos a estudiar en la materia, y entender en profundidad esta ecuación nos va a dar herramientas para poder entender las otras ecuaciones, ¿sí? Va a ser como nuestra ecuación modelo, en donde todos los teoremas los vamos a tratar de demostrar para estas ecuaciones, y después vamos a tratar de generalizar esos teoremas para las ecuaciones que siguen. Pero siempre tengan en mente que esta ecuación va a ser como el modelo, la referencia que vamos a tener. Después está la ecuación de calor o difusión, que es de esta forma. Ahora tenemos el laplaciano de U, que, fíjense, el laplaciano está definido en la variable espacial, o sea, en X. Pero ahora, la función U también la puedo derivar respecto de T. Fíjense que las soluciones las estoy buscando con X viviendo en omega, y T, que es el tiempo, está en el intervalo 0 infinito, ¿sí? A tiempo positivo. Entonces, esta ecuación es la ecuación de calor o de difusión. ¿Por qué tiene estos dos nombres? Porque se modela de la misma forma, ¿sí? La ecuación del calor, o sea, si yo caliento un tupper en el microondas, cómo se va difundiendo el calor, que la ecuación de difusión que modela, por ejemplo, tirar una gota de tinta en un vaso con agua. ¿Sí? Esas dos hechos físicos, digamos, tienen el mismo modelo, ¿sí? Por eso esta ecuación se llama la de calor o la de difusión. Y finalmente vamos a ver la ecuación de ondas, ¿sí? Que también aparece en Laplaciano de U, pero acá aparece dos veces la derivada respecto al tiempo, ¿sí? Y acá las soluciones las estamos buscando, soluciones de la forma xt, con x viviendo en omega y t viviendo en 0 más infinito. Muy bien. Entonces vamos a estudiar, durante la materia vamos a estudiar todas estas ecuaciones, más el método de separación de variables, que es una de las cosas que vamos a estudiar primero, que es un método que sirve para encontrar soluciones explícitas en un caso particular. Entonces, estas ecuaciones, como dijimos anteriormente, para poder estudiarlas necesito dar alguna condición de contorno, por ejemplo. Entonces, estas dos condiciones son dos condiciones muy famosas, muy clásicas. Una es la condición de Dirichlet, que es cuando la función vale 0 en el borde de omega. Y otra es la condición de Neumann, que es la derivada normal, ¿sí? Es igual a 0 en el borde de omega. Bien, entonces, para terminar, quisiera contarles una pequeña motivación de una de estas ecuaciones, que es la siguiente. Si miran este dibujo, ¿qué está pasando? Yo tengo este alambre, ¿sí? Con forma de cubo y se sumergió en un agua jabonosa. Se saca del agua y uno nota que se forma una película, ¿sí? Como una especie de superficie, ¿no? Y entonces el problema matemático que nos interesa es cómo minimizar el área de esa superficie que se está formando. Bueno, y la respuesta a ese problema matemático tiene que ver con la ecuación de Laplace. Entonces, permítanme contarles un poco la idea a modo de comentario. Entonces, en cálculo 2, ustedes vieron que el área de una superficie tiene la siguiente forma,
¿sí? Esa es la fórmula que vieron para el gráfico de una función, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, podemos tratar de aproximar esto de alguna forma, y una forma simple que se nos ocurre aproximar es escribir este término que se lo ve un poco complicado, aproximándolo por su polinomio de Taylor. Entonces, si uno quiere minimizar el área, ¿sí? En realidad es aproximadamente minimizar su polinomio de Taylor. Pero fíjense, cuando uno hace esta cuenta, cuando integra 1 en la región D, eso es como calcular el área de D. ¿Sí? Y está este término que me está sobrando. Entonces, esta parte no está dependiendo de U. Entonces, si yo quiero minimizar A de U entre todas las posibles U, esto no lo verifica y solo tengo que minimizar esta parte. Entonces, el problema de minimizar el área de U entre todas las U posibles termina siendo el problema de minimizar un funcional de esta forma. ¿Sí? Entonces, estudiemos qué quiere decir minimizar un funcional de esta forma. Entonces, supongamos que U es el mínimo. ¿Sí? Entonces, consideramos phi una función muy buena. En este caso es C1 de soporte compacto. C1 quiere decir que las derivadas parciales de primer orden son continuas. Bien. Entonces, después decimos, bueno, si U realiza el mínimo, entonces J de U tiene que ser menor o igual a J de U más T por phi para todo tener, porque lo estoy evaluando en otra función y U era el mínimo. Muy bien. Entonces ahora definimos esta otra función, la J minúscula, que es una función que depende de T. ¿Sí? Si se fijan, esta función tiene un mínimo en T igual a 0. Genial. Pero esto es una función de R en R, ¿sí? Una función que podemos derivar normalmente. Entonces, J de T es J grande en U más T por phi, que es esto por definición, y uno puede tratar de desarrollar este cuadrado y obtiene lo siguiente. Si miran con atención, acá puse en color rosa, ¿dónde aparecía la T? Aparece acá y aparece acá, ¿sí? Entonces, como J de T tiene un mínimo en T igual a 0, yo lo que puedo garantizar es que J' en T igual en 0 vale 0. J' en 0 vale 0. Pero ¿quién es J' en 0? Es derivar esto respecto de T. Si uno deriva esto respecto de T, esto desaparece. Esto solo sobrevive el gradiente de U por gradiente de phi. Y esto me queda T por gradiente de phi al cuadrado. Cuando evalúo en 0, esto también desaparece. O sea que solo me queda esto de acá. Y ahora, usando partes, si no lo vieron, pueden ver el video de los preliminares, que se llama integración por partes. Entonces, esta ecuación se puede transformar esta ecuación en esta integral. Esta integral que aparece acá se verifica para toda phi buena. Bueno, esto me lo tienen que creer por ahora, pero si esto vale para toda phi buena, entonces la única forma de que esto sea igual a 0 es que la integral de U sea igual a 0 en D. O sea que U resuelva la ecuación de Laplace. Fíjense que partimos de tratar de minimizar esta área y llegamos que tiene que ser solución de la ecuación de Laplace. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al mail y si no nos vemos en la consulta. Hasta luego.